Hare Krishna, muy buenos días. Disculpen el retraso, que tuve un problema de conexión ligero ahí. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pachatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna reiterados, continuamos con las lecturas y reflexiones sobre textos del Bhagavad Gita. Vamos a recordar que estamos en el capítulo número 10, titulado La opulencia del absoluto, donde el Señor Supremo está comenzando a describir algunas de sus cualidades que hasta aquí no había descrito. La finalidad de esta descripción es que simplemente Arjuna tenga las pruebas suficientes para comprender que Krishna es la suprema personalidad de Dios, y entonces esa comprensión le va a permitir que se abra todo un proceso más profundo hacia su completa salida de la ignorancia en la cual está sumido. Vamos a recordar que habíamos leído los textos del texto número 7 al texto número 11 y había hecho énfasis en esos textos porque son textos quizás los centrales del capítulo número 10 y quizás también están dentro de los fundamentales del Bhagavad Gita porque establecen fijamente el proceso de relación entre el devoto puro del Señor y el Señor Supremo. Voy a leer esos 4 textos de manera continua para que podamos ver la unidad que hay entre ellos. Del texto número 8 al texto número 11 dice lo siguiente el Señor Supremo: Yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales. Todo emana de mí. Los sabios que saben esto perfectamente se dedican a mi servicio devocional y me adoran con todo su corazón. Los pensamientos de mis devotos puros moran en mí. Sus vidas están plenamente consagradas a mi servicio y ellos sienten gran satisfacción y dicha en iluminarse siempre entre sí y en en conversar siempre acerca de mí. A aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí. Para otorgarles una misericordia especial, yo, morando en sus corazones, destruyo con la deslumbrante lámpara del conocimiento la oscuridad que nace de la ignorancia. O sea, el Señor Supremo muestra que el único camino hacia Él, ya lo hemos dicho muchas veces, es el servicio devocional, es la única forma de conocerlo personalmente, o sea, conocer sus cualidades personales. Quien se dedica a ese servicio devocional entonces va recibiendo el conocimiento y la inteligencia necesaria para acceder paulatinamente y progresivamente al Señor en la medida que su propia vida se va transformando. Pero entonces a ese servicio devocional uno se entrega de manera completa cuando comprende que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Hasta que uno no comprende por experiencia propia qué es el Señor y cuál en verdad es la grandeza del Señor, uno no siente inclinación a servir a ese tal Señor. Entonces, después de que Krishna le ha comentado esto a Arjuna, al parecer Arjuna aquí en este momento de la conversación llega a un punto al cual antes no había llegado. Y es al punto de reconocer a Krishna, de reconocer a ese que estaba frente a él conversando con él, que por demás, según lazos familiares, era históricamente su primo, o sea, era hijo de su tía desde el punto de vista familiar. Entonces, reconocerlo ya no solo como su auriga o el conductor de su carruaje de guerra, no solo como su primo, no solo como un amigo, ahora Arjuna se ha dado cuenta de algo fundamental
y vamos a ver de qué se ha dado cuenta Arjuna. Arjuna de pronto ha comprendido algo. El texto número 12 y 13 dicen lo siguiente. Arjuna dijo: tú eres la personalidad de Dios, la morada suprema, lo más puro que existe, la verdad absoluta. Tú eres la persona original, trascendental y eterna, el innaciente, el más grande de todos. Todos los grandes sabios, tales como Narada, Asita, Devala y Vyasa, confirman esta verdad acerca de ti, y ahora tú mismo me lo estás expresando. Arjuna se ha dado cuenta de que está en presencia de la suprema personalidad de Dios. Arjuna, tras los argumentos que Krishna le ha ido dando desde el capítulo 2 hasta este momento del capítulo 10, Arjuna ha ido poco a poco saliendo de su ilusión y ahora cayó en un punto fundamental, el punto de comprender que el Señor Supremo está justo frente a él y que ese a quien él está tratando como primo, con familiaridad, etcétera, etcétera, es la suprema personalidad de Dios manifestada en su forma original como ser humano. Entonces, cuando Arjuna comprende eso, cuando Arjuna ya no le queda ninguna duda, fíjense que, por ejemplo, en el capítulo número 2, Arjuna le pide a Krishna que por favor le aconseje, que le diga qué deba hacer, que le diga lo mejor para él. Porque Arjuna consideraba a Krishna una persona sabia, que tenía conocimiento y podría instruirlo, aparte porque ya en su vida, durante su crianza, su vida, el tiempo que llevaban de relación familiar, ya él se había dado cuenta que Krishna tenía gran sabiduría. Pero una cosa es que usted considere a alguien como un buen consejero, como alguien sabio, y otra cosa es que usted comprenda que ese alguien no es simplemente un consejero o un sabio, sino que ese alguien es la expresión manifiesta, viva y veraz de la suprema personalidad de Dios. Ahí hay una diferencia muy grande. En el capítulo, fíjense que en ese capítulo 2 y después en el 3, Arjuna le dice a Krishna: bueno, tómame como tu discípulo, voy a hacer lo que tú me digas, yo te acepto como mi maestro. Hasta ahí todavía no hay comprensión de Dios. Arjuna simplemente ha comprendido que Krishna tiene una gran sabiduría trascendental y por tanto lo acepta como maestro. Pero eso no significa que él haya comprendido que Krishna era Dios. O sea, de hecho, el maestro no es Dios. Ningún maestro espiritual lúcido se considera Dios, ni tampoco se cree cuando algún discípulo le explica o le dice que él es Dios. Oh maestro, usted es Dios. De hecho, el señor Chaitanya, el avatar dorado, cuando le decían tú eres Krishna mismo en la manifestación, como devoto, el señor Chaitanya se tapaba los oídos y decía no deben confundir a ninguna entidad viviente con Krishna mismo. Evidentemente el señor Chaitanya sí era un avatar de Krishna, o sea, el avatar dorado, pero él, para darle el ejemplo de lo que se debe y no se debe hacer, se tapaba los oídos. Así que si el señor Chaitanya hacía eso, entonces toda entidad viviente, cuando la confundan con Dios o ella misma se crea confundida con la personalidad original de Dios, debe taparse los oídos y saber que eso es una locura. Entonces, Arjuna, a la altura del capítulo número 4, después que ha aceptado a Krishna como maestro espiritual, entonces que Krishna le dice: te voy a explicar esta ciencia trascendental del yoga. Al principio de los tiempos, yo se le explica a Vivashvan, el dios del sol, Vivashvan se le explica a fulano, o sea, la sucesión discipular. Entonces Arjuna le pregunta: ¿cómo es posible, si Vivashvan nació antes que tú, cómo es posible que tú se le hayas explicado a él? O sea, ahí podemos ver que todavía Arjuna no ha comprendido que Krishna, o sea, que aquel a quien él ha aceptado como maestro, es la suprema personalidad de Dios. Él sigue viendo a Krishna en ese momento simplemente como una persona muy sabia, su maestro, etcétera, etcétera, pero simplemente
una persona. Y como es una persona, para él nació en un momento determinado y morirá. Y si Vivasvan nació antes que esa persona históricamente, entonces no es posible que Krishna diga que él instruyó a Vivasvan. Es como si usted dijera, no, yo le enseñé a mi tatarabuelo a caminar. O sea, si su tatarabuelo aprendió a caminar antes que usted naciera, es imposible que usted le haya enseñado a caminar desde el punto de vista materialista. Entonces, hasta ahí, Arjuna está identificado con Krishna, lo tomó como maestro, lo consideraba un gran sabio, un gran amigo, su primo, su áuriga, todo lo que quieran saber, pero todavía no había comprendido la verdadera identidad del Señor Supremo. Pero entonces, a partir de ahí sigue Krishna instruyéndolo de diferentes maneras, sigue respondiendo a todas las preguntas de Arjuna, o sea, sigue habiendo una relación y un intercambio donde Arjuna le va a ir haciendo preguntas, Krishna le va a ir respondiendo con argumentos sólidos y con total autoridad. Ese intercambio es imprescindible entre el discípulo y maestro. O sea, el método védico de instrucción, el método védico de iluminación espiritual, el método védico de purificación y transformación es un método de intercambio directo. No es un método de autoestudio, es un método de intercambio entre discípulo e instructor, o discípulo y maestro, o discípulo y guía, como le quieran llamar. Ese es el método védico. O sea, hay una autoridad determinada que en ese momento está cumpliendo ese rol, porque la única autoridad real es Dios, pero esa persona tiene que cumplir en ese momento el rol de autoridad en nombre de transmitir al discípulo lo que las escrituras dicen. Pero en verdad esa persona sabe que ella no es la autoridad. Ningún maestro se considera a sí mismo autoridad, pero para su discípulo él tiene que jugar el papel de autoridad, porque es necesario que su discípulo lo vea como autoridad para que entonces lo escuche atentamente. Si el discípulo deja de ver al maestro como autoridad y se pierde la división, por llamarlo así, la diferencia entre maestro y discípulo, el aprendizaje no sucede. Es necesario que se conserve cierta disciplina, respeto, que haya familiaridad, pero hasta el límite de no borrar el respeto. O sea, el discípulo tiene que siempre considerarse discípulo. A la misma vez, su maestro se considera discípulo de su maestro, que se considera eterno discípulo de su maestro, que se considera así para hasta que llega al Señor Supremo mismo. Ese es el método védico de aprendizaje. Pero entonces acá, o sea, después de ese diálogo, después de un transcurso de procesos de transformaciones progresivas y paulatinas, Arjuna, por su propia comprensión, por su propia reflexión, reflexionando en los argumentos y las cosas que Krishna le ha dicho, Arjuna ha llegado a la conclusión, así, por sí mismo, por experiencia interna, por meditación profunda en las palabras de Krishna, de que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Y cuando uno llega a esa conclusión, entonces, o sea, cuando uno llega a la conclusión de quién es Dios, de qué es Dios y de lo que verdaderamente significa cuando uno menciona la palabra Dios o algo alegórico a ese término, entonces uno no le quedan dudas. Porque ya Arjuna comprendió que Él es el origen de todos los mundos, material y espiritual, el origen de todo, el origen de los sabios, de los semidioses, de cuanta cosa pueda haber, manifiesta o no manifiesta, Él es el origen. Entonces Arjuna de pronto al fin ha comprendido eso. Y como ha comprendido eso, lo primero que le sale es como una oración de realzamiento, de glorificación. Y por eso dijo esa oración. O sea, tú eres la suprema personalidad de Dios, la morada suprema, lo más grande que existe, lo más puro, la verdad absoluta. Tú eres la persona original, trascendental y eterna, el innaciente, el más grande de todos. Todos los grandes sabios, tales como Narada, Sita, Deva, Vyasa, confirman esta verdad acerca de ti y ahora tú mismo me lo estás expresando. Es como un niño. A veces podemos ver un niño y estamos en un cumpleaños y entonces el papá
o un tío o el hermano simplemente se disfraza de payaso de tal manera que el niño no lo reconoce y entra por la puerta como si fuera un extraño y empieza a hacer el cumpleaños. Entonces hasta ese momento puede que incluso el niño se asuste, porque hay niños que se asustan con los payasos y llora, pero en cuanto el niño descubra la verdadera identidad del payaso, cuando el niño descubra que no es un payaso simplemente, que no es un extraño, que no es una cosa así con la nariz muy roja, y vea que realmente detrás de ese personaje, ese es su papá, que simplemente está así todo disfrazado, pero es su papá, o sea, el origen de él, aquel que lo cuida, que lo ama. Entonces el niño pierde todo miedo y simplemente el amor vuelve a florecer en el niño. Y ese amor y esa alegría sustituye al llanto y al temor que sentía por el personaje del payaso. Entonces aquí Arjuna está teniendo ese mismo sentimiento. Arjuna acaba de descubrir que ese que tiene frente a él, con quien está conversando, ese que le está instruyendo lo que hoy conocemos como Bhagavad Gita, es la suprema personalidad de Dios. Y como es la suprema personalidad de Dios, entonces Arjuna ha comprendido que además de ser la suprema personalidad de Dios, es por tanto la morada suprema. Por eso le dice Param Dhamma. Dhamma significa morada o sustento y Param significa supremo, que está por encima, o sea, está por encima, es superior. O sea, Arjuna está diciendo, tú eres la suprema personalidad de Dios. Tú eres la morada suprema, el refugio supremo, o sea, por encima de ti no hay ningún lugar completamente seguro en ningún rincón de la existencia de ninguno de los universos. Nosotros podemos buscar refugio en muchas cosas, en muchas personas, en muchos trucos, herramientas de tipo físico, psicológico, energético, de visualizaciones, místicos, de lo que ustedes quieran. Pero ningún refugio que encontremos, ninguna herramienta que encontremos va a ser lo suficientemente poderosa y estable como para acoger todas las áreas de nuestra vida y darnos protección eternamente y que esa protección sea creciente. O sea, que en vez de disminuir o fragilizarse, sea creciente. Solamente la suprema personalidad de Dios, solamente el Señor Supremo puede ser refugio completo y estable en cualquier circunstancia, en cualquier estado de conciencia y en cualquier universo, material o espiritual. Eso es muy fácil decirlo de manera teórica, pero en cuanto nos pasa una situación, entonces vemos que nos atemorizamos, nos da ansiedad, nos da estrés, incertidumbre, y ahora qué va a pasar con mi vida, y ahora qué voy a hacer, y ahora qué va a pasar con fulano si está enfermo, y ahora qué va a pasar conmigo si me diagnosticaron esto. O sea, decimos que Dios es Param Dhamma, el refugio supremo. Y así lo dice el Bhagavad Gita y se lo decimos a otro cuando estamos contentos. Oye, no te preocupes, Dios es el refugio supremo, Dios no abandona a nadie, nada te turbe, nada te espante, como dice Teresa de Ávila, perfecto, en teoría y todo marcha bien en la vida y cuando todo marcha bien, la fe brilla en todos, pero es una fe teórica. El problema está que cuando aparecen las primeras circunstancias desfavorables o que yo las considero desfavorables, que me tributan cierto estado de sufrimiento, cierto estado de desconcierto, entonces ahí se me fue el refugio supremo. Si en ese momento tú te comienzas a sentir desesperado y empiezas a buscar y ahora y cómo va a ser esto y cómo se resuelve y ay mi madre, cómo voy a hacer, o sea, entonces significa que en verdad tú no estabas situado experimentalmente, o sea, por experiencia profunda en ese Param Dhamma, en ese refugio supremo. Esa cuestión de que Dios es refugio supremo, tú lo repetías por simple teoría, pero no habías meditado en ese hecho. Tenemos que reflexionar sobre cada cualidad del Señor Supremo. No podemos ser una simple cartelera de un templo. O sea, la cartelera a veces uno entra a un templo o una casa de reuniones, se reúnen personas de diferentes doctrinas o religiones y a veces podemos ver en la entrada, en las paredes, diferentes frases de las escrituras. ¿Entiendes? Pero están allí y todo el mundo incluso puede que se las sepas de memoria. Pero ellas no están allí, esas frases no existen para que tú te las aprendas. Esas frases existen para que tú entres dentro de ellas,
vayas a lo profundo, reflexiones, medites y las realices en ti. La palabra realizar significa que llegues a comprenderla y a aplicarla, a vivirla en tu propia vida. Entonces cuando nosotros decimos el Señor es la morada suprema, Param Dhamma, la morada original, la morada trascendental, entonces tenemos que realizar eso en nosotros. Tenemos que dedicar nuestras meditaciones profundas a reflexionar en esa frase. No hay que reflexionarlo en sánscrito, no hay que comenzar a pensar param dhamma, param dhamma, param. No, usted simplemente reflexiona en su mente, en su idioma, o sea, reflexione el Señor como morada. ¿Por qué? ¿Qué, qué significa que el Señor es morada suprema? ¿Acaso yo lo experimento como morada suprema? ¿Acaso yo en cada momento de mi vida me estoy sintiendo protegido por Dios? ¿Acaso yo en cada momento de mi vida me estoy sintiendo refugiado en el Señor Supremo, en la suprema personalidad de Dios? ¿Acaso en cada momento de mi vida y en cada circunstancia, sin importar el tipo de circunstancia que sea, yo me siento seguro en los pies de Dios? ¿Yo me siento estable en la presencia de Dios? ¿O yo simplemente me dejo tomar por las circunstancias y ahí vienen entonces mis programaciones mentales, mis cosas y todo se forma un reguero y en ese momento en lo menos que pienso es en Param Dhamma, o sea que Dios es mi refugio. Incluso al principio puede ser que lo piense cuando la situación está empezando, ay Dios mío, por favor, yo confío en ti, pero vemos que la situación no se mejoró. A los 5 minutos no se mejoró, al otro día no se mejoró, al otro día no se mejoró, sino que empeoró. Decimos, y enseguida buscamos otras alternativas, pedimos auxilio de otra manera. Entonces eso quiere decir que en verdad el concepto de refugio supremo no lo tenemos establecido en nuestro corazón. Y si no lo tenemos establecido en nuestro corazón, si no hemos meditado en él, si no hemos llegado a esa comprensión profunda, entonces Dios no funcionará para nosotros como refugio supremo. Dios empieza a funcionar para ti como refugio supremo en la medida que tú lo experimentes como refugio supremo. Si tú no llegas a esa comprensión por ti, en tu experiencia, en tu corazón, Él no va a funcionar como refugio supremo. No es que Él deje de ser refugio supremo, Él nunca deja de ser nada. Eres tú que no estás accediendo a ese refugio supremo. Por tanto, cuando tú lo comprendas, cuando tú llegues a la comprensión profunda, cuando tú sientas al Señor Supremo como refugio supremo, automáticamente Él se manifiesta como refugio supremo. Todo cambia. Llega la paz a tu vida, tu corazón se aquieta. La situación sigue siendo la misma, pero tú cambiaste. ¿Por qué? Porque accediste a un estado de conciencia donde te sientes completamente refugiado. Porque te das cuenta que el tú no es el que está pasando por la situación, en medio de la situación está el cuerpo, la mente, lo que quieras llamarlo, pero el tú está ubicado a los pies de Dios, así como un niño se ubica entre las piernas de su padre cuando tiene miedo, entonces allí se queda tranquilo y se esconde detrás de sus piernas y piensa que allí nada le puede hacer daño. Entonces la paz llega a tu corazón, y cuando la paz llega a tu corazón, tú puedes mirar con completa calma aquella situación que te tenía desestabilizado o aún te tiene desestabilizado, y cuando la miras desde la paz comprendes que esa situación no es más que la unión de diferentes factores que unidos parecen muy grandes, pero realmente no son ni eternos ni son poderosos. Tú tienes la capacidad para reorganizarlos y la capacidad para reelaborar el modo y la manera en la cual los estás asumiendo, afrontando o enfrentando. Pero eso nunca lo podrás hacer si no te ubicas primero en un estado de paz, y en un estado de paz no te podrás ubicar de manera permanente si no encuentras o experimentas un refugio supremo. Usted puede respirar para lograr una paz momentánea frente a un temor, frente a una emoción. Usted puede aprenderse determinados mudras o diferentes posturas con los dedos y en las manos
para estimular en el cuerpo cierta circulación energética en determinado sentido, dirección y ritmo que favorece que el funcionamiento mental disminuya un poco. Usted puede entonar diferentes canciones, mecanismos psicológicos, incluso mantras para lograr un momento de aquietamiento. Pero eso no es permanente, es una herramienta para usar de emergencia y es una herramienta de uso mecánico, o sea, es una herramienta basada en el funcionamiento energético y fisiológico y psicológico de lo que conocemos como maquinaria humana. Y como toda herramienta solamente sirve para un momento determinado. O sea, usted es como un parche. Usted puso un parche en la gotera y listo. Pero ese parche no es la solución. Usted tiene que cambiar el techo. Entonces, pero usted puso el parche y ya respiré, me calmé un poco y listo, todo se resolvió. No, todo no se resolvió. Usted modificó momentáneamente sus síntomas de respuesta o la somatización de su respuesta psicológica a esa situación. Pero la semilla de esa respuesta está intacta. Más tarde o más temprano, cuando usted pase por esa misma situación o otra semejante, le va a suceder lo mismo. Y eso va a seguir sucediendo vida tras vida. De hecho, esa programación te va a arrastrar a una próxima vida. Usted no va a tener la capacidad de decidir su próxima vida, porque usted está siendo atrapado por sus programaciones. Pero cuando usted se sitúa, cuando usted comprende la presencia de Dios, primero que Dios es real. Segundo, que es una persona completamente real. Tercero, que es trascendental, o sea, que no tiene nada que ver con la realidad material, por tanto, no es limitado por ella. Cuarto, que es accesible a todos el que esté dispuesto, por supuesto, a acceder a él. Cinco, que es la fuente de todo. Sexto, que es el controlador de todo. Séptimo, que es el bienqueriente de todo. Esto quiere decir que únicamente desea eternamente el bienestar. Dios es una fuente de bienestar, siempre está deseando bienestar para toda entidad viviente, porque cada entidad viviente forma parte de él y nadie con lucidez, ni siquiera nosotros los seres humanos, deseamos mal para nosotros mismos. Así que ¿cómo Dios va a desear mal para él mismo? Si usted es una porción de Dios, una parte integral de Dios, vamos a poner un ejemplo burdo, no es así, pero es un ejemplo para comprenderlo. Si usted es un dedo de Dios o una célula de Dios, él no tiene célula, pero para que podamos comprender, si usted es una célula de Dios, Dios se ama íntegramente, Dios es bienestar pleno. Entonces, ¿cómo Dios va a querer un dolor, un mal para esa célula? Dios quiere bienestar, pero esa célula tiene que experimentarse parte integral de Dios. Si esa célula quiere existir de manera independiente al organismo completo, esa célula va a experimentar un desastre, porque de manera independiente no tiene la menor idea de cómo existir favorablemente. Ni Brahma, la criatura más inteligente del universo material, cuando apareció, la primera entidad viviente que apareció, no tenía la menor idea de cómo hacer, qué hacer en medio de tanta oscuridad. Brahma apareció cuando aún el universo material no estaba manifiesto, porque de hecho fue él quien lo manifestó bajo la instrucción del Señor Supremo. O sea, Brahma, con su inteligencia tan magnífica, no tenía la menor idea. Tuvo que recurrir al Señor Supremo, pero el Señor Supremo no estaba afuera, porque fuera no había nada, afuera había solo oscuridad. Era un universo en oscuridad, un universo en silencio, un universo sin estímulo, un universo sin nada. Era solo Brahma. Imagínese usted en un cuarto completamente oscuro y herméticamente cerrado, donde no se escucha nada, donde no se siente nada, donde... Imagínese entonces, si usted se experimenta incómodo, desorientado en un cuartito cerrado, imagínese Brahma en medio del universo, que es inmenso. Cuán incómodo, desorientado se debe de haber sentido. Entonces Brahma, después que se cansó de investigar afuera y no encontrar solución, buscó hacia adentro. Brahma decidió sentarse allá en su propio corazón, o sea, llevar su conciencia a su propio corazón, establecerse en su identidad y desde allí entonces tratar de encontrar la respuesta. ¿Qué debo hacer?
¿qué debo hacer? Solicitar. La respuesta del Señor Supremo le respondió a su debido tiempo. Entonces, eso es importante. Si usted, mire, yo quiero que usted comprenda esto. Dios tiene ilimitadas cualidades y características ilimitadas. Por tanto, usted, ni yo, ni nadie las puede comprender todas. Ni siquiera puede comprender una en su máxima potencia. Por tanto, no se preocupe tanto en aprenderse las cualidades o características de Dios. Trate de escoger una, la que más le atraiga, la que más se identifique con usted, la que más a usted le suene bonito, la que sea. Y dedique su vida a meditar sobre esa cualidad de Dios. Porque usted debe saber que Dios es absoluto. Y si Krishna es absoluto, eso significa que cada cualidad de él tiene a Dios íntegramente dentro de esa cualidad. Si usted logra meditar en esa cualidad, si usted logra reflexionar en ella, si usted logra hundirse en esa cualidad e irla comprendiendo, todo Dios se le va a ir revelando a usted a partir de esa cualidad, porque Él íntegramente está dentro de cada una de sus cualidades y todas sus cualidades al mismo tiempo están dentro de Él. Así que dentro de una sola cualidad está la semilla de todas sus cualidades y la semilla de todas sus actividades, la semilla de todos sus nombres, de todos sus devotos puros, de toda su morada trascendental. Todo está dentro de cada elemento relacionado con el Señor. Por eso, las escrituras dicen que cuando usted canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare, usted está accediendo, si lo hace desde una fe inquebrantable, accediendo a la totalidad de la suprema personalidad de Dios. Solamente por el canto de sus santos nombres, sea ese nombre u otro nombre fidedigno, por el canto y la meditación profunda y la confianza de una fe cierta en los santos nombres, de que saber que entre el nombre y el Señor no hay diferencia ninguna, usted accede de manera inmediata a la totalidad de la presencia de Dios. Pero eso es cuando la fe es 100% cierta, cuando usted de verdad está convencida por comprensión propia que no hay diferencia entre el nombre de Dios y la presencia de Dios. Pero si esa fe no está ciertamente allí, usted puede cantar mucho, que el proceso va a ser bastante lento. Por eso la fe es imprescindible. Usted puede cantar 1.000.000 de veces el mantra sin fe, y una persona puede repetirlo una sola vez, desde una fe total, y esa única vez que esa persona lo repita, la escritura dice que el mantra tiene la capacidad de quemar todas las reacciones kármicas que esa persona ha ido acumulando durante sus miles y miles de vidas, a tal punto que puede destruir más reacciones kármicas que las que esa persona pueda ser capaz de efectuar. Pero es muy difícil también encontrar una persona que cante con una fe así. Pero lo que queremos explicar es que en verdad el nombre del Señor contiene al Señor por completo. Así que en el nombre del Señor también se encuentran sus cualidades, y sus cualidades, si están en el nombre, quiere decir que la cualidad de Parandama o refugio supremo también se encuentra en el nombre de Dios. Quiere decir, por si no lo ha comprendido todavía, que usted puede, por el simple hecho de refugiarse en el sonido de uno de los santos nombres de Dios, usted puede acceder al refugio supremo, el máximo refugio que hay. Vamos a suponer que yo accedo, vamos a suponer que me gustan los sonidos y yo decido no aprenderme ninguna cualidad de Dios, no reflexionar sobre ninguna. Yo quiero reflexionar sobre su nombre. Si usted reflexiona sobre su nombre, uno de los nombres de Dios, Dios tiene infinitos nombres. Si usted reflexiona sobre uno de ellos, voy a poner el ejemplo de el del mantra de Krishna. Yo voy a meditar sobre el nombre de Krishna. El nombre de Krishna, y significa supremamente atractivo.
y voy a meditar sobre Dios como algo supremamente atractivo, como lo más atractivo que existe. Voy a tratar de experimentar en mi corazón, no en un día, no lo van a hacer en un día, no lo van a poder hacer en un día. Pero tener el deseo de lograrlo ya es la mitad del camino. Yo voy a tratar de experimentar en mi meditación, en silencio, a tratar de sentir en mi corazón el por qué Dios es tan atractivo. Yo quiero sentir esa atracción, yo quiero sentirlo, yo quiero vivirlo. O sea, yo voy a meditar en el nombre. Lo voy a repetir incluso porque me va a ayudar a concentrar mi atención. Krishna, Krishna, Krishna. Yo voy a meditar, o voy a meditar en Rama, o voy a meditar en otro de los nombres de Dios. Ojo, no estoy resumiendo los nombres de Dios a los nombres que se utilizan en la India. Estoy diciendo otros de los nombres de Dios, pero que para mí, en lo profundo de mi corazón, tenga la certeza de que ese nombre representa al Señor Supremo. Yo voy meditando y medito en ese nombre. Entonces, a medida que yo me voy hundiendo en ese nombre, en esa medida yo voy a ir experimentando poco a poco todas las diferentes cualidades de Dios. Se me van a ir revelando, incluyendo la cualidad de Paramdama. O sea, yo voy a ir experimentando a su debido tiempo a Dios, a ese nombre, a ese sonido, como mi refugio supremo. Y tal va a ser así que poco a poco, en cualquier situación en la que yo me encuentre, yo voy a recurrir a ese nombre en mi mente y voy a dejar que mi mente se ancle allí en medio de mis miedos, en medio de mi ira, en medio de todo, y eso me va a ir otorgando paz. Y en la medida que yo vaya ganando paz, entonces yo voy a ir viendo que la situación no es tanto como yo pensaba y que yo tengo la capacidad desde el refugio supremo y en la presencia de Dios y en la compañía de Krishna, la suprema personalidad de Dios, tengo la capacidad para decidir qué hacer y qué no hacer con esa situación. Y cuando eso sucede, entonces usted es como si se quitara de encima toda la ropa vieja. Usted se da cuenta que puede quitarse aquello que lo está maltratando, destruyendo, haciendo agonizar, porque usted tiene esa capacidad, pero para desarrollarla y usarla tienes que estar en paz. El primer paso para resolver cualquier situación de tu vida, ya sea como ser humano o la situación del avance espiritual, es que usted busque un mecanismo de estar en paz. Cuando tú estás en paz, todas tus potencialidades, que son ilimitadas, afloran progresivamente. Estar en paz. Entonces, Paramdama, reflexionen, busquen en su vida, sientan en su vida, pregúntense en lo profundo de su ser, pregúntense, díganse, yo quiero comprender qué significa Dios como refugio. Yo quiero. Y entonces cuando ustedes se sientan desestabilizados, pregúntense si se dan cuenta que están desestabilizados. Recuerden que tomar conciencia de nuestros estados emocionales es imprescindible. Cuando usted se da cuenta de algo, usted deja de hacerlo automáticamente y se vuelve el dueño de ese algo, porque lo observa, estudia y después lo resuelve. Entonces, cuando usted se sienta desestabilizado por un temor, por una mala noticia, por lo que sea, si usted se da cuenta que está desestabilizado, aproveche ese momento que se dio cuenta y pregúntese, en estos momentos, ¿estoy sintiendo a Dios, a mi Señor, como refugio? Evidentemente no, porque si lo estuviera sintiendo como refugio, usted estuviera completamente tranquila. La tranquilidad de la entidad viviente a nivel espiritual no tiene nada que ver con la situación. Una persona puede estar en la situación externa más tranquila y estar llena de temores por dentro. Y una persona puede estar al borde de la muerte y estar tranquila. O sea, una cosa no tiene que ver nada con la otra, pero nuestra mente nos ha hecho creer que sí. Y por tanto nuestra mente ha encadenado nuestra capacidad eterna de estar tranquilo, la ha encadenado a las situaciones externas y a nuestras propias situaciones creadas en nuestra propia mente. Pero cuando vamos descubriendo de nuevo, vamos comprendiendo la cualidad de refugio supremo que
tiene Dios y accedemos a esa cualidad, entonces volvemos a tomar el control sobre nuestra paz, porque ya nuestra paz no va a venir de ninguna herramienta que aprendamos. Ahora nuestra paz va a venir de experimentarnos constantemente o de manera creciente en el refugio del Señor Supremo. Hay que reflexionar, meditar. Es hermoso meditar en sonidos, meditar en esto, meditar en colores, meditar en no sé qué cosa, meditar en no sé cuántos símbolos. Eso es muy bonito y cada cual practica lo que quiera practicar, pero busquen un espacio en su meditación para reflexionar en lo profundo de su corazón sobre alguna de las cualidades de Dios o algo relacionado a Dios. Uno de sus nombres, una de sus cualidades, una de las actividades que él realiza, lo que sea, pero algo que esté directamente relacionado al Señor Supremo. Creen ese hábito porque ese hábito es imprescindible si quieren avanzar más allá de la simple liberación material. Entonces Krishna continúa describiendo cualidades del Señor Supremo después que le dijo: tú eres la morada suprema, lo más puro que existe. Pavitram significa pureza, puro. Tú eres lo más puro. Dios no es puro, Dios es lo más puro. Dios es la pureza. De hecho, la pureza surge de Dios. Dios es la fuente de la pureza. Por tanto, es como el fuego. Si usted se relaciona con el fuego, usted va a ir aumentando su temperatura, porque la propia temperatura del fuego te va a ir calentando a ti. Si te relacionas con el agua, usted se va a ir humedeciendo. Si te relacionas con el sol, usted se va a ir iluminando. Si te relacionas con Dios, usted se va a ir purificando. ¿Y cómo te relacionas con Dios? Ya lo dijimos. Tienes que reflexionar, meditar, recordar, pensar en algo que esté relacionado directamente con Dios. Pero que para ti, en tu corazón, de verdad tú sientas y sepas y creas firmemente que eso está relacionado con Dios. Con su nombre, sus pasatiempos, ya no voy a repetir lo mismo. O sea, tienes que relacionarte. Tienes que ir dedicando un tiempo, ir creando un hábito, 5 minutos, 10, media hora, lo que sea, lo que tú puedas, para con disciplina todos los días relacionarte con algo que para ti, en el fondo de verdad, signifique una representación de Dios, signifique Dios y esté apoyado, por supuesto, por las Escrituras. Y relacionarte, si es posible, cada vez que sea posible, con devotos sinceros del Señor. Entonces dice: tú eres lo más puro que existe, la verdad absoluta. Todos los filósofos andan detrás de la verdad. Pues bien, ahí está, la suprema personalidad de Dios es la verdad absoluta. Si quieres acceder a la verdad absoluta sin volverte loco filosóficamente, entonces simplemente entrégate a Dios. Si te entregas a Él, Él, lo decía en el verso anterior, con la antorcha del conocimiento destruye la oscuridad de la ignorancia. Sigue diciendo: tú eres la persona original. O sea, tú, Krishna, la suprema personalidad de Dios, tú, Señor, eres la fuente de todos los avatares, de todas las personalidades, de todos los famosos representantes, de todas las grandes almas, de todos los semidioses, de Brahma, de Shiva, de los 4 Kumaras, de los otros nombres que se usan por acá por Occidente, que utilizan no sé qué, en no sé qué cultura, de cualquiera cosa famosa, grande, trascendental, no sé qué. Dios es la personalidad original, la persona original, la fuente original. Él es el actor y todo lo demás son personajes directos de él o personajes de otro personaje o personajes de otro personaje de otro personaje. Por ejemplo, a veces usted puede ir a una obra de teatro y va a ver que un actor monta un personaje y está desempeñando un personaje. Pero muchas veces puede ver que ese mismo personaje, o sea, desde ese personaje asume otro personaje. O sea, ya ese segundo personaje no es un personaje directo del actor, ya ese es un personaje del primer personaje. Y a veces vamos a ver que dentro de ese segundo personaje asume un tercer personaje. Ese es el concepto de avatar. O sea, Dios tiene diferentes formas de manifestarse. Unas son directas, son expresiones directas de él, y otras son secundarias, terciarias o expresiones de las expresiones, según haga falta y según la actividad que se vaya a realizar. Pero de todas las expresiones y manifestaciones, él, Krishna,
aquel que es supremamente atractivo es la manifestación original. Entonces sigue diciendo, tú eres la personalidad original, trascendental, o sea, pertenece al mundo espiritual, trascendental y eterna, o sea, nunca deja de estar. El innaciente, Dios nunca nace, nadie lo crea, nadie lo forma, nadie lo nada. Él siempre está y Él hace todo lo demás. El más grande de todos, no hay nadie por encima del Señor Supremo, nadie, ni hecho, ni sus representaciones están por encima de él. La figura más famosa y trascendental que se haya manifestado en este universo, en otro universo, no está por encima de la suprema personalidad de Dios, del actor original. Ningún personaje puede estar por encima del actor. Un personaje siempre es limitado. Puede ser muy expandido, pero tiene un límite. Y el actor es ilimitado. Porque el actor puede asumir cualquier personaje, pero ningún personaje puede asumir el papel del actor. El actor, la vida del actor, la realidad del actor es mucho más rica y amplia que la realidad del personaje. La realidad de un personaje siempre es muy limitada porque está creado para algo en específico, pero el actor es la fuente de todos los algo, de todos los personajes. Es importante comprender eso. Todos los grandes sabios, dice Arjuna, todos los grandes sabios como Asita, Narada, Devala y Vyasa confirman esta verdad acerca de ti. O sea, no solo que yo lo estoy diciendo, dice Arjuna, sino que todos los grandes sabios, las grandes almas han dicho esto mismo acerca de ti. O sea, ellos confirman que tú eres la personalidad original. Las escrituras védicas están llenas de textos donde afirman o sitúan a Krishna como la suprema personalidad de Dios. Y termina diciendo, y ahora tú mismo me lo estás expresando. Entonces aquí Krishna confirma, tú eres la personalidad original, tú eres la fuente de todo, tú eres el refugio supremo, tú eres lo más puro, tú eres el innaciente, tú eres el origen, nos da cualidades. Tomen una de esas cualidades, la que más les guste, reflexionen sobre esa cualidad y si es posible, pásense la vida meditando en esa cualidad. Porque en cada cualidad de Dios se encuentra Dios completamente y si usted logra meditar con sinceridad y entrega en una de sus cualidades o en uno de sus nombres, que cada nombre contiene sus cualidades, entonces su vida, su existencia y su camino espiritual, su camino hacia la trascendencia, su camino hacia la autorrealización se va a volver un éxito y usted va a poder acceder a la comprensión que no se puede acceder ni por discusión filosófica, ni por análisis de estudio autodidacta, ni por leerse 20.000 libros, ni por hacer 48 rituales, ni por engancharse en no sé cuántas cosas en el cuello o en las muñecas, ni por vestirse de una manera o de otra, ni por irse para los Himalayas, ni para las pirámides de Egipto, ni para las ruinas mayas, ni por estudiar astrología, ni por nada, por nada. Si usted logra meditar en profundidad, con entrega y fe certera en una sola de las cualidades del Señor o en uno de sus nombres y se entrega a eso de manera así completa y le pide al Señor la ayuda necesaria para que usted se pueda entregar cada vez más, entonces el Señor le va a ir ayudando a comprender lo que no se puede comprender por ningún otro sitio y como dice en el verso anterior, le va a indicar la manera única que existe de acceder a Él. Que la gracia y el amor de Dios nos acompañe, que su amor nos abrace, porque necesitamos sentir el amor de Dios. Si no sentimos el amor de Dios, nunca vamos a ver a Dios como refugio supremo. Y si no vemos a Dios como refugio supremo, vamos a andar por esta vida como unos vagabundos, sin mundo, temerosos, ansiosos, estresados, llenos de calamidades, de incertidumbre, y así no hay quien viva en paz. Aunque lo tengas todo, aunque sea el científico más grande, lo que tú quieras, no hay quien viva en paz. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.